Gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes, contador Marchi. Algunas preguntas, algunas generales y otras referidas a algunos aspectos de los informes que usted elaboró. En primer lugar, surgió de la auditoría interna que tomamos conocimiento acá a raíz del informe número 1 que usted presentó, una situación con la empresa Farmandat, que es la empresa encargada de dispensar los medicamentos. Bueno, si nos puede contar qué sucede con esta empresa, está siendo auditada, es auditada por la obra social, por la Corte, se controla la dispensa de medicamentos en todo el país, no se controla, a los efectos de que muchas de las denuncias que han llegado acá y algunos testimonios de algunos afiliados es la carencia de medicamentos en el interior del país y en las distintas farmacias del resto del país. Si usted tiene conocimiento sobre esto y que nos puede comentar. Perdón, diputada. Sí. Si mal no recuerdo, el tema de Farmandat, la red de farmacias, creo que está bajo licitación, por una licitación por 3 años y creo que vence este año. Creo que esa es la situación. Sé que está dentro de una causa judicial en la cual se está investigando esa situación, con lo cual, después de haberme presentado en el juzgado, no quiero dar más detalles de esta situación, pero sí, está bajo licitación y por el tema de 3 años que creo que vence este año. Bien, está bien. Bueno, sobre algunas preguntas referidas en primer término a algunos aspectos de los informes que son prueba de esta comisión de juicio político. En el informe número 2 usted refiere, creo que es en el punto 4, a lo siguiente. Dice, le leo para ubicar la pregunta en relación a todos los informes. En relación a los saldos en entidades bancarias de la obra social, se advierten inconvenientes en las conciliaciones bancarias por falencias contables, con ingresos y egresos sin identificar en el ejercicio actual y con saldos iniciales sobre los cuales no pueden dar certeza si padecen o no de similares inconsistencias en el pasado. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los prejuicios que para la obra social en concreto causa? Sí, eso es un poco lo que me acaba de consultar su colega. Eso es debido a la falta de una contabilidad integral. La falta de una contabilidad integral ocasiona no solo perjuicios contables, sino perjuicios financieros. En el tema de las conciliaciones bancarias no se hacían y las que se hacían tenían diferencias que no se podían determinar. Precisamente porque no podían determinarse de manera clara las fuentes de ingresos de cada una de ellas. Comenté anteriormente que, por ejemplo, no se podían determinar bien los ingresos de los afiliados, no podían identificarse los ingresos de los pagos en efectivo de medicamentos en la farmacia. Y bueno, todo ese tipo de situaciones impiden que, al no haber conciliaciones bancarias, los saldos iniciales o finales de las cuentas jamás coinciden entre lo que tiene el sistema y lo que realmente muestra el resumen bancario. ¿Esto qué perjuicio trae? Y que el circuito financiero es inestable e incierto. O sea, a ver, lo que hay que lograr en las instituciones, lo primero que hay que lograr, más allá de un montón de cosas, que el circuito financiero sea totalmente cierto, porque si no, el dinero que circula, uno no tiene certeza de lo que circula y de lo que deja de circular. Bien. Otro aspecto del informe 3, usted habla de, por un lado, un presupuesto de la obra social, ahora le indico bien cuál, pero además también indica las deudas que tiene a la vez. Como que si tuviera la obra social de sí mismo deudas y además capacidad financiera para cubrirlas, pero no lo hace. Dice que en el informe 3 indica que del total del presupuesto de la obra social, presupuesto que nunca se presentó, ¿no? Repetimos esto, no es presupuesto en sentido figurado, no presupuesto en sentido real y jurídico.
del presupuesto, de los recursos, 15.712,5 millones de pesos, ¿no? Se informa el total. Las prestaciones médicas y sanatoriales representan el 70% y la compra de medicamentos de la farmacia social que alcanza el 14%. La pregunta es, sobre ese presupuesto, sobre esos recursos, ¿quiénes deciden ese porcentaje, ese 14%, ese 70%? ¿Por qué el 16% alcanza a los fondos remanentes? Las decisiones de ese tipo y el control de ese tipo de decisiones, ¿por quiénes pasan? A ver, se lo voy a explicar a ver si puedo ser sencillo y claro para que me entienda. Sí. Al no haber un presupuesto, no hay planificación. Entonces, en las decisiones no hay ningún tipo de lógica. O sea, se toman intempestivamente. No hay una lógica de decisión. Eso desde el punto de vista del presupuesto, no haber presupuesto. En la relación que usted me manifiesta, es verdad, la obra social financieramente tiene buena capacidad para afrontar no solamente los pagos de giro corriente, sino también las deudas que tenía. Por ejemplo, cuando comencé con la supervisión, uno de los grandes problemas que tenía la obra social era que tenía deudas muy atrasadas, sobre todo con grandes nosocomios acá de Capital Federal y demás, algunos que habían cortado servicio y otros que estaban por cortarlo. El tema ahí no era el problema de la capacidad de pago, era el problema que no había una determinación clara de qué era deuda y de qué no, porque no se sabía qué era cierta y qué no, precisamente porque no había un sistema claro que permitía hacer controles de manera continua. Fue ahí donde nos habíamos encontrado con un doble problema. Primero, el más grave, el cierre de los servicios a los afiliados. Y por el otro lado, el tema de pagar la deuda. Si no pagábamos las deudas, se cerraban los servicios. Entonces, yo lo que le recomendé al directorio de la obra social fue que revean las situaciones más urgentes que había con cada nosocomio, los prioritarios, y emitan antes de cada pago un dictamen jurídico, financiero y administrativo a fin de que cualquier auditoría posterior pueda avalar que el pago se hizo de buena fe. Eso es un poco lo que usted me está preguntando. Perfecto. ¿Recuerda alguno de esos nosocomios? Me parece que el británico era uno, pero no quiero decir mucho más. Pero el británico creo que era uno. Creo que era el más importante. Bien. Usted dijo que había algunas resoluciones de la obra social que eran públicas y que otras no. Algunas eran de acceso vía internet y otras no. ¿Recuerda si hay una característica común de las que no son públicas? ¿Por qué no son públicas? ¿Por qué no son todas? Bueno, otra de las cuestiones que yo resalté como una deficiencia y que debía corregirse desde el punto de vista de la transparencia, porque también hacía al conocimiento de todos los afiliados, y visto que no se publicaban todas las disposiciones y resoluciones, fue que se publique todo. Pero por otro lado también que se hagan las resoluciones, porque por ejemplo había compras, sobre todo de medicamentos puede ser, o de prótesis que no tenían el acto administrativo correspondiente. Entonces había dos cuestiones a ver desde el punto de vista de la transparencia, que todo acto que implique un movimiento económico y financiero debía hacerse a través de un acto administrativo que debía estar registrado a través de una resolución o lo que fuese, que debía contemplar todos los dictámenes que correspondan y que debía ser publicado. Porque realmente no se hacían todos los actos ni tampoco se publicaban todos. Bien. Usted remite el informe 1 de supervisión de la obra social el 4 de octubre del 21, ¿no? Bien, ¿por qué medio lo remitió? Si nos puede ratificar esa información, ¿por qué medio se circuló además asimismo por el resto de los jueces de la Corte? Los informes 1, 2 y 3, o sea, los informes yo se los envío a la dirección de despacho, que es la que encargada de comunicar y recibir todo.
Yo se lo entregué a la dirección de despacho, el 1, el 2 y 3, y fueron comunicados vía mail a los ministros. El número 4 fue el famoso informe que no se quería recibir, y ese fue recibido, después de mucho insistir, de manera personal por el señor Silvio Robles. Creo que fue el 28 y el informe tenía fecha 26 de agosto del 22. O al revés, fecha 26 y tenía fecha 24 de agosto del 22. Bien, bueno, gracias, presidenta.